Mi nombre es Juan Morales, profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte del video de relay, ya que en la primera parte hemos podido observar cómo está compuesto este relay, qué tipos de relay podemos encontrar. Y en este video lo que vamos a observar es cómo instalar el relay y qué es lo que maneja el relay dentro de un circuito eléctrico. Para ello, primero vamos a hacer un gráfico en el pizarrón donde podemos mostrar cómo instalar el relay. Y después vamos a usar un tablero donde vamos a hacer la instalación tal como nos está mostrando el gráfico. Primero vamos a mostrar cómo hacer la instalación de un relay normal abierto. Primeramente necesitamos tener nuestra batería con borne positivo o negativo. Vamos a aclarar que el negativo siempre va a ir a la carrocería o a la masa del chasis. Ya desde ahí tenemos la masa. Vamos a hacer nuestro relay, donde vamos a tener las numeraciones 3087, 85, 86, donde vamos a hablar del relay normal abierto. Vamos a manejar con dos lámparas en paralelo. Vamos a tener dos lámparas en paralelo para instalarlo. Estas lámparas están conectadas ambas en paralelo a masa. Desde el positivo de la batería voy a instalar un cable directamente desde el positivo de la batería a través de un fusible. Voy a conectar al 30 del relay. Vamos a poner por acá un fusible y al 30. Luego del 87 vamos a instalar otro cable en paralelo para las dos lámparas. En paralelo para las dos lámparas. Luego el 86 lo vamos a instalar a negativo. Y vamos a manejar el relay en esta oportunidad, que podemos manejarlo de dos formas. Podemos manejar el relay por negativo o por positivo. En esta oportunidad lo vamos a manejar por positivo. Puedo tomar la instalación después del fusible a una llave de control y de la llave al 85. Por acá tenemos una llave de control. Entonces, al relay lo vamos a estar manejando o excitando o controlando la zona de excitación a través de una llave. Y lo que estamos conmutando acá es positivo a través del relay hacia las lámparas. Lo importante es saber que el 85-86 en la zona de excitación es por donde voy a manejar muy bajas corrientes. Y del 30 al 87, lo cual está conectado directamente desde la batería a través de un fusible a las lámparas, es por donde vamos a manejar, o el relay va a manejar, altas corrientes, altos consumos. Queremos aclarar que la batería en este caso es de 12 voltios. Bien, tenemos 12 voltios de tensión, con lo cual va a trabajar con esa tensión estas dos lámparas, siempre y cuando estén en paralelo. Pero la corriente consumida por cada uno de ellos va a ser diferente, y eso lo podemos controlar. ¿Para qué nos lleva a saber cuánto de corriente va a consumir un circuito eléctrico? Para saber qué relay utilizar. Habíamos hablado en el video anterior que el relay también depende de la tensión y la corriente que va a manejar. Y por otro lado, el fusible que vamos a utilizar como un medio de seguro, que si puede ocurrir un cortocircuito, ya sea en el sistema de lámparas, incluyendo el relay, el fusible me va a permitir que ese circuito esté asegurado y que no permita que pueda generarse una temperatura mayor de los cables
que incluso me puede generar principios de fuego. Bien, entonces de esta manera vamos a hacer la instalación. Para esto vamos a usar unas lámparas con una potencia de 20 watts cada uno. Entonces este circuito lo vamos a trasladar a nuestro tablero y vamos a hacer los controles. Vamos a utilizar el tablero y vamos a hacer la instalación tal como nos muestra el gráfico. Para ello vamos a utilizar unos cables de color rojo para llevar todo lo que es la tensión positiva y los negros para los negativos o las masas. Desde el positivo de la batería llevamos un cable al fusible. Del fusible vamos a llevar un cable al terminal 30 de relay. Del terminal 87 de relay vamos a llevar a la primera lámpara. Pero también, después del fusible, tengo que llevar a la llave de control para manejar la zona de excitación del relay. De la llave vamos a llevar al 85, que es el terminal de la bobina, y el 86 de relay está conectado directamente al negativo de la batería. Me falta instalar otro positivo a la segunda lámpara, pues tenemos dos lámparas en paralelo y necesito llevar negativo a las dos lámparas que vamos a poner en funcionamiento. Bien, ahí tenemos instalado nuestro circuito. Luego de haber instalado, para controlar al relay, para manejar la zona de excitación, lo que tengo que hacer es uso de mi llave de control. Podemos observar, ahí estamos manejando la llave, estamos manejando la zona de excitación del relay y estamos dejando circular corriente por intermedio del relay a las dos lámparas que están en este momento instalados en paralelo. Bien, acá podemos mostrar que nosotros usamos el relay para manejar a través de una llave el consumo muy bajo, la corriente. En este caso, la corriente que está consumiendo nuestra bobina del relay. Para ello vamos a hacer una instalación para conocer la corriente o el amperaje que está consumiendo. Vamos a hacer uso de un amperímetro y poder controlarlo. Para controlar la corriente que está consumiendo el relay, vamos a usar un amperímetro. Vamos a ponerlo en 10 amperes. Vamos a instalar nuestro circuito positivo del amperímetro, donde nos está marcando, donde voy a medir corriente. Voy a poner en la escala de 10 amperes. Y vamos a observar que para controlar la corriente, la instalación que tengo que hacer con el amperímetro es, en este caso, de una instalación en serie con el instrumento. Para controlar la corriente que me está consumiendo la bobina de relay, lo que tengo que hacer es instalar el instrumento en serie. Vamos a prender el interruptor, la llave de control de la zona de excitación. Voy a desconectar la entrada relay, en este caso el 85. Voy a instalar esa entrada al terminal positivo del amperímetro y con el circuito negativo voy a conectar en el terminal 85. Podemos observar que las lámparas están encendidas y podemos observar un valor en el amperímetro que nos está dando me está dando un valor de 0,14. Eso equivale a 140 miliamperes. Son 140 miliamperes que es el consumo de la bobina de relay. Ahora vamos a comprobar cuánto de corriente consumen las dos lámparas. Para controlar la corriente que consumen estas dos lámparas, primero puedo comprobar el consumo de una de las lámparas.
En este caso, ambas son de la misma potencia y podemos saber, midiendo uno, promediar cuánto me va a medir el circuito completo. Bien. Para medir la corriente de consumo en la lámpara, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la bobina de relay, pero en este caso directamente sobre la lámpara. Voy a desconectar una lámpara, voy a conectar al positivo del amperímetro y con el negativo, el circuito negativo, voy a conectar la lámpara. Observamos que se encendió la lámpara. Tenemos un promedio de unos 59 amperes. Puedo tener un cálculo y puedo tener, al momento de medir, un valor cercano al cálculo matemático. El amperaje o la corriente es igual a la potencia dividida a la tensión. En este caso, tenemos que el amperaje va a ser igual a 20 watts dividido a 12 volts, donde matemáticamente vamos a tener que 20 watts dividido a 12 me da un promedio de 1,66 amperes. Y es un promedio de lo que hemos podido medir al momento que hemos usado el amperímetro. Eso es lo que hace un relay. Bien, manejar altas corrientes con bajas corrientes. La zona de excitación funciona con muy bajo amperaje, pero podemos llevar a través de la zona de potencia mucha corriente. De esta forma podemos instalar cualquier otro elemento a través del relay. Algo importante, y aclaramos que siempre haciendo nuestros cálculos matemáticos en función al consumo de corriente que voy a tener, debo utilizar un relay con ese amperaje que va a manejar, con la tensión que va a trabajar el circuito y, segundo paso, utilizar un fusible que siempre esté sobre el consumo general del circuito eléctrico. Si tenemos un circuito eléctrico que me va a consumir, por ejemplo, 5 amperes, debo utilizar un fusible promedio de 7,5 amperes. Esto me da la seguridad de que el circuito no esté trabajando al límite del consumo, pero tampoco que pueda generar cortocircuitos o generar problemas dentro del circuito. Algo para recordar: el fusible es un elemento, es un metal que en función al mayor paso de corriente toma una temperatura y esa temperatura lo hace fundir, lo hace cortar. Y de esta manera cuidamos que el circuito no tenga mayores problemas. El último control que podríamos hacer en el circuito eléctrico es el estado del relay. Para eso lo único que necesitamos es un ómetro y medir la resistencia de la bobina. La resistencia, para conocer, hay que medir con el ómetro entre el terminal 85 y 86. Esto fue cómo instalar un circuito eléctrico utilizando un relay normal abierto. La próxima queremos mostrarle cómo hacer el uso y en qué tipos de circuitos se puede hacer el uso de un relay inversor. Esto fue un video más para ITCA TV. Nos vemos la próxima. ITCA, formando tu futuro. www.itca.com.ar